Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión conjunta de las comisiones de Derecho Civil y de Lavado de Dinero. Este tema que, bueno, siempre tenemos anuncios parroquiales, creo que ahora no hay algo muy, una actividad que tengamos muy cercana, más que el hecho de, tenemos para este mes que designar en todo caso, proponer más bien, candidatos para el Premio Nacional de Jurisprudencia. Si alguien, algún grupo de abogados considera que alguien puede hacerlo, tenemos hasta octubre de este mes para que lo tengan presente. De todos modos, si alguien también quisiera comentarlo conmigo para que pudiera ser parte de la comisión, en todo caso también por con Ambrosio, encantados de escucharlos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta sesión. Hemos invitado al licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, quien es de casa, es barrista desde hace ¿cómo la cuenta? 22 años, especialista en la materia civil, mercantil y familia. Es profesor de la Libre, tiene un chorro de especialidades que dije que no las voy a poner todas porque si no, no acabamos. También ha sido durante buen tiempo colega del Ilustre, secretario durante muchos años, creo que también de Civil, ¿no? Coordinación de Civil. Y bueno, nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Nacho. Por razones de logística, lo he presentado yo, iniciaré yo la sesión y nuestro querido Ambrosio continuará con la atención. Gracias. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, siempre es un gusto estar en casa, aunque usualmente, probablemente muchos de ustedes me ubican mucho en el Ilustre, afortunadamente con el Consejo de la Abogacía Mexicana, y desde hace mucho tiempo rompimos las barreras entre los tres colegios de presencia nacional, rompimos esta barrera y curiosamente desde antes de ser miembro del Ilustre he sido barrista, y un barrista activo, aunque ciertamente un poquito más en el Ilustre. Pero de todas formas estoy en casa, así que agradezco mucho la invitación tanto de Carlos como de Ambrosio a esta plática. Me queda claro que la mitad de la asistencia son gente de la Comisión de Lavado de Dinero o Antilavado de Dinero, y por tanto espero no se aburran con mi plática, pero la otra mitad, pero por lo menos de arrendamiento, quizá en una de esas no se van tan a fondo, y espero sea de su interés, y al contrario, a la mitad que viene de civil, que usualmente no le hacemos tanto caso a este tema, o tenemos mucho desconocimiento y se lo dejamos a los notarios, o solamente pensamos, bueno, hay limitantes de uso de efectivo y por tanto, y lo demás que den los avisos a los notarios. Usualmente los civilistas no nos ocupamos mucho de ellos. Espero que de cualquier forma sea de interés para ambos. El título es muy rimbombante, no le hagamos mucho caso: arrendamiento y delincuencia organizada. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué no íbamos a hablar de lavado de dinero? Es que el tema es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque a partir del 2012 que empieza una estrategia para tratar de debilitar a crimen organizado. Se trató de utilizar ciertos instrumentos para debilitarlo, desde luego con el ataque de índole penal, con el ataque a través de Fuerzas Armadas, pero también el aspecto financiero. Se trató de debilitar económicamente a los miembros de delincuencia organizada. Y como se planeó, en algunos aspectos, siguiendo un modelo colombiano, fue a través de dos pinzas para tratar de cerrarles el aspecto financiero, el gran poderío económico que tienen estos grupos de delincuencia organizada. Desde luego, si hoy vemos nuestra realidad en México, la verdad es que los instrumentos son buenos, pero no hemos logrado el objetivo, y desde luego no es evidente que no lo hemos cumplido, pero bueno, tenemos que ir haciendo algo como país. Los dos instrumentos fundamentales con los cuales se trata de debilitar financieramente a los grupos delincuenciales son a través del manejo de efectivo, del manejo de los recursos
y a través de la adquisición de bienes. Por tanto, este tema pues es delincuencia organizada, y los dos instrumentos más importantes es por medio de la ley antilavado de dinero y por medio de la ley de extinción de dominio. Hoy vamos a platicar mucho más de antilavado de dinero, y si ustedes no se han aburrido y tenemos un poquito de tiempo, podremos entrar algo a extinción de dominio, que es como el colofón de estas cuestiones de lavado de dinero. Entonces, ¿qué platicaremos el día de hoy? Un poquito acerca de la ley antilavado, la relación concreta que hay con respecto al arrendamiento inmobiliario, concretamente arrendamiento inmobiliario. Ahí voy a hacer un paréntesis en un tema, en una de las operaciones vulnerables, que aunque no es arrendamiento inmobiliario, a todos nosotros abogados nos puede pegar, y por tanto voy a hacer ahí un pequeño tema al respecto. Entonces espero no se salgan antes de ese tema, ya después ya nos podemos ir y sin ningún inconveniente, pero por lo menos hay dos slides específicos para nosotros abogados cuidarnos de este aspecto, en donde técnicamente podemos ser sujetos directos de la ley antilavado. Y finalmente, si nos da un poquito de tiempo, platicaremos algo de la ley de extinción de dominio. Respecto de la ley antilavado, como mencionábamos ahorita, la finalidad es debilitar financieramente al crimen organizado. Ese gran flujo de efectivo que tienen los grupos delincuenciales, hay que tratar de pararlos de alguna forma. Esos portafolios llenos de dinero, la autoridad va a tratar de reducirlos. El manejo, uno de los elementos es evidentemente limitar el flujo de efectivo en muchas de las operaciones. ¿Y cómo vamos a lograrlo? La ley piensa en una serie de actividades sensibles. Técnicamente se van a llamar actividades vulnerables, pero son actividades sensibles. No significa que en sí mismas sean actividades ilícitas, pero es un foco amarillo en donde podrían infiltrarse estos grupos para tratar de lavar dinero, para tratar de ingresar de dinero mal habido, ingresarlo al sistema financiero, ingresarlo a empresas adecuadamente constituidas, o ingresar ese dinero a esas carretonadas de dinero, ingresarlas al mercado formal y por tanto que quedaran limpias. Todos nosotros seguramente somos fans de la serie esta de Breaking Bad, ya de hace algunos años, en donde el señor termina rentando una bodega, una mini bodega, de la cantidad de efectivo que tenían. Y entonces compra un auto lavado, termina involucrando a la esposa, y la esposa pues va inventando que da 40 servicios adicionales para tratar de ir ese dinero de las carretonadas que iba recibiendo por cuestión de drogas, tratar de irlo metiendo a la contabilidad de la empresa y sacándolo ya, generando un aparente origen lícito, pero llega un momento en que no lo pueden hacer. Es tal el flujo de efectivo que manejan estos grupos que no es posible ingresarlo adecuadamente. Y son estas actividades potencialmente sensibles de las que se va a fijar la ley para tratar de poner los candados. La ley, el nombre técnicamente es un nombre muy largo, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, alias Ley Antilavado, desde el año 2012. Está en vigor desde entonces. Fundamentalmente hay Secretaría de Hacienda y un área de Procuraduría General de la República, tienen áreas específicas para su tratamiento, pero todavía falta mucha implementación. Incluso hasta el año pasado medio estaba dormida esta ley. Sí servía
se aplicaba mucho para sistema financiero, todos los bancos tenían que estar dando los informes, pero la autoridad no había puesto mucho el ojo en los particulares, en los humildes mortales como nosotros. A partir del año pasado que una serie de organismos internacionales detectan, ponen a México en un lugar de corrupción muy alto y hacen sonar las alertas de que México, aunque tenía los instrumentos adecuados para combate de antilavado, no los estaba llevando a la práctica. Y entonces, del año pasado para acá, sí estamos teniendo una mayor actividad de las autoridades encargadas de la ejecución de esta ley, y esto seguramente va a ir en incremento. Por tanto, es importante que nosotros como litigantes o como asesores jurídicos lo vayamos teniendo en cuenta. Es esta ley, tiene un reglamento sumamente sencillo, además hay reglas generales y hay una serie de formatos obligatorios. Por tanto, tenemos que esta ley ya no sabemos exactamente si es penal, si es administrativa, si toca aspectos civiles o es de todo un poco. Vamos a platicar un poquito de algunos conceptos generales. Las actividades vulnerables. Insisto, no significa que son actividades vulnerables, no significa que sean ilícitas en sí mismas. Si nuestro cliente tiene un giro comercial y está catalogado como actividad vulnerable, no significa de inmediato que es lavador de dinero, que es delincuente, que es narco, que pertenece a un grupo de crimen organizado. No, es simplemente una actividad sensible que potencialmente puede ser utilizada para introducir dinero ilícito y darle una apariencia de legalidad, es decir, para lavarlo. Ahorita vamos a ir platicando de todas estas actividades vulnerables. Tenemos el concepto de beneficiario controlador. Este es un concepto que seguramente a todos ustedes les pasó, que en las primeras escrituras que veíamos de compraventa, de pronto pues todos acostumbrados a un esquema usual de compraventa, comprador, vendedor, y de pronto empezamos a ver unas cláusulas del notario que decía el beneficiario controlador. Y bueno, ¿y ahora qué le dio al notario por estos nombres tan rimbombantes? Pues esta ley nos lo establece. ¿Quién va a ser el último destinatario, el último beneficiario de la actividad de ese cliente? ¿Quién es el que se está beneficiando, el que está obteniendo la utilidad? Muchas veces va a ser simplemente la empresa. Una persona renta, es como un inquilino, pero está rentando para la empresa. ¿Quién va a ser el beneficiario? La empresa e indirectamente los socios, los accionistas. Ellos terminarían siendo los beneficiarios controladores. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Romper un poco el velo corporativo de simplemente la persona moral, que es la que contrata, que es el cliente. Es un primer intento por romper este velo corporativo y hacer una develación de la personalidad jurídica para obtener quién es el que al final del día se está beneficiando por el contrato, que terminarán siendo los socios accionistas. Y entonces ahí podremos detectar quién está atrás de la empresa para ver si es una persona sujeta a algún proceso o que la autoridad deba de poner también focos amarillos. ¿Quiénes son nuestras autoridades competentes? Fundamentalmente Secretaría de Hacienda a través del SAT y a través concretamente de la Unidad de Investigación Financiera. Esa unidad es la que está administrando esta ley, la que recibe los informes, la que los procesa. Procuraduría General de la República tiene una unidad específica, pero fundamentalmente es Hacienda quien administra esta ley. Y tenemos otro concepto fundamental de manejo de dinero, que todos vamos estando cada vez más habituados a este concepto. Ya no podemos hacer depósitos en efectivos a ultranza en nuestra cuenta bancaria, o lo podemos hacer bajo el riesgo de que
el gerente nos indique, bueno, todos este portafolio de dinero, cuál es el origen, y de inmediato el banco tiene que dar aviso a Hacienda acerca de que una persona depositó más de, me parece que son 20,000 pesos en efectivo, ahorita no recuerdo exactamente, el equivalente a $10,000, perdón, es decir, 200,000 pesos aproximadamente, ¿no? Más menos Trump, 200,000 pesos. Usualmente, ¿quién deposita más de 200,000 pesos? La verdad es que sí lo podemos hacer muchos. Vendemos un coche y lo podríamos hacer. Posiblemente estos montos están siendo en ocasiones muy bajos, pero bueno, basta con acreditar el origen ilícito. Vendí el coche, fue el enganche por alguna maquinaria, en fin. No, vuelvo a lo mismo. Estas operaciones, aunque se dé el aviso, no significa que estamos teniendo la etiqueta de delincuentes. Solamente se da un informe a la autoridad de que aquí hay una actividad, posiblemente lo pueda hacer, posiblemente no, pero ahí va el aviso. Y otro limitante es el manejo de efectivo. Ahora todos los litigantes tenemos esta ventaja, que antes veíamos muchos contratos de compraventa. Todos los que litigamos de pronto nos encontramos con que nuestro contrario exhibe, todos los invasores exhiben contratos de compraventa sacados de Santo Domingo, en donde dicen que se vendió un precio X, un contrato de hace 15 años, y entonces pues no había forma de saber si efectivamente se habían vendido o no. De 2013 para acá, con estas reglas antilavado de dinero, se restringe el flujo de efectivo, y sobre todo en las escrituras el notario tiene que hacer constar cuáles fueron los medios de pago del precio. Sí se permite un pequeño porcentaje en efectivo, pero ya le estamos cerrando ese candado. Tenemos que comprobarle al notario de que efectivamente hubo una transmisión de dinero, y con eso estamos logrando en algunos juicios pues echar abajo estos famosos contratos que la verdad es que eran hechizos. Las actividades vulnerables, su razón de ser es, algunas son muy sencillas, algunas, por ejemplo, nosotros abogados las realizamos. Vamos a ver algunas de las fracciones que es simplemente el asesorar compraventas de inmuebles, ya es un foco amarillo. El patrocinar, el llevar el aspecto corporativo de una empresa es una actividad vulnerable. Con el puro asesoramiento, no necesariamente, siempre nos vamos con la idea de que solo si somos apoderados para actos de dominio, pero veremos como abogados que también estamos en ese rubro. Las actividades vulnerables no prejuzgan sobre la ilicitud o ilicitud, pero sí es un foco amarillo para que la autoridad vaya cruzando diversa información y vaya obteniendo si alguna persona efectivamente puede pertenecer a estos grupos delincuenciales. Y lo más importante de estas actividades vulnerables es que si las detectamos, si nuestro cliente las realiza, tiene que cumplir una serie de obligaciones, porque puede tener repercusiones administrativas el cumplimiento de esta ley. Administrativas, fundamentalmente multas, y multas muy considerables. Puede haber repercusiones civiles, que podría derivarse en un tema de extinción de dominio con la pérdida de propiedades. Y desde luego hay tipos penales con relación a lavado de dinero. Entonces sí es una ley que nos permite, que puede tener diversas repercusiones. En las actividades vulnerables, cuando detectamos alguna de estas actividades, ahorita vamos a ver los rubros, la primera obligación que surgirá es entonces identificar la actividad vulnerable, que el giro que está realizando nuestro cliente efectivamente entra en este catálogo, y tendremos que identificar la actividad y tendremos que identificar plenamente al cliente en sí mismo como al beneficiario controlador, al que se está obteniendo la utilidad al final del día.
y es posible que además de identificar la actividad y al cliente, además debamos de dar avisos. Según los montos, habrá solo la obligación de identificar y guardar los registros de esta identificación, o si aumentan los montos, además tendremos que dar los avisos a la autoridad. ¿Cuáles son las actividades vulnerables? Casi todas se refieren a actividades habituales, no a actos accidentales, no ocasionales, aunque algunos sí. ¿Cuáles son los habituales? Primero, juego con apuestas. Aquí en Ciudad de México no lo vemos tanto, pero imaginemos en el norte, pues todos los casinos, todos los bingos, pues puede ser un foco de inclusión de cuestiones de crimen organizado, donde se esté empezando a lavar dinero. Entonces, todos aquellos que, derivado de Secretaría de Gobernación, tengan un casino, se dediquen habitualmente a juegos con apuestas, además son sujetos de esta ley porque realizan una actividad objetivamente vulnerable. En segundo lugar, tenemos las empresas que se dedican habitualmente a cuestiones de tarjetas de prepago, almacenar dinero y a extender estas tarjetas. Ya no hablamos Monex, ya no hablamos Soriana, esas tenían otra significación electoral hace mucho tiempo, pero estas cuestiones de prepago, ¿con qué se paga? Sería muy fácil limpiar el dinero introduciendo al sistema bancario ya con estas tarjetas, y después pues ya vamos a tener 50,000 tarjetas de 10,000 pesos, y entonces ya lavamos el dinero. Entonces, cualquier empresa que habitualmente se dedique a emisión o circulación de estas tarjetas de prepago también entra en estas cuestiones. Todos los planes de prepago de celular, hasta ahora el parquímetro que hay, el Mueve Ciudad y las tarjetas de prepago de parquímetro entran en este supuesto. En tercer lugar, las empresas que se dediquen a emisión de cheques de viajero, a final de cuentas están manejando divisas, y obviamente sabemos que una gran parte del flujo de efectivo de grupos delincuenciales pues es a través de divisas. Un cuarto punto que va a ser actividad vulnerable muy importante son las personas que usualmente se dedican a préstamos, a mutuos, ya sea con o sin garantía hipotecaria, prendaria, etc. Se dedican a préstamos y que no sean de sistema financiero. Los de sistemas financieros ya tendrán sus obligaciones específicas, pero aquellas personas que usualmente se dediquen a préstamos, y podría ser el lote de autos, otra vez, no consideremos actividades vulnerables necesariamente como los malos de la película, no, puede ser nuestro cliente que tiene el lote de autos y como está vendiéndolos a crédito, está comprándolos ocasionalmente también a crédito, su actividad es en sí misma vulnerable y por tanto es sujeto de esta ley. Desde luego, bueno, los agiotistas, los que llegan incluso a celebrar los mutuos, incluso en escrituras, bueno, con mayor razón entrarán en esto. ¿Por qué? Porque hay que ver de dónde viene el dinero. El dinero que te estoy prestando, si no eres sistema financiero, pues proviene de algún lado. Eso es lo que busca detectar la autoridad. Una fracción quinta que no estamos en general considerando mucho son a los constructores y desarrolladores de manera habitual. Aquel que compra el terreno, se dedica a construye la torre y después vende departamentos. Ese desarrollador, su actividad también entra en esta ley. Y seguramente muchos de nosotros tenemos algún cliente constructor, desarrollador, y no ha entrado en este tema. Y seguramente tiene obligación de dar los avisos para evitar nuevamente que el que compre, obviamente los avisos no los tendrá que dar al momento que compra el terreno,
al momento que construye el edificio, sino al momento que está vendiendo las unidades privativas. La intención de la ley es evitar que se venda a testaferros para no limpiar el dinero y que en realidad el edificio pues sea de un narco que estuvo haciendo un manejo de esta supuesta construcción, de este desarrollo y que ya lava el dinero a través de tener la construcción. Pero entonces los desarrolladores objetivamente pueden tener también más bien son sujetos de esta ley. Otra de las actividades vulnerables son todos aquellos que en forma habitual manejan compraventa de metales preciosos y joyas. Por metales preciosos, la ley y el reglamento nos lo limitan a oro, plata y platino. Y en joyas también nos marca como seis clases nada más. Ya todos aquellos que quieran comerciar con obsidiana no está en la ley, así que lo podemos hacer libremente. Así que todos los que venden en Teotihuacán no tienen problema con la ley. Pero también usualmente se maneja mucho flujo de efectivo en estas cuestiones de joyas, en metales preciosos, y por tanto la ley consideró que no es normal que alguien compre en efectivo un reloj de 500,000 pesos, no es usual, no es sano. Cualquiera de nosotros que lo trajéramos de inmediato nos cortan la mano por robarnos el reloj. Por ello la ley, evidentemente alguien que traiga un reloj de esa cantidad comprado con un portafolio de dinero, pues es evidente esa actividad amerita focos amarillos. La comercialización de obras de arte, curiosamente se detectó que mucho del lavado de dinero es a través de subastas, a través de compra-venta de obras de arte. Y por tanto, la ley considera también esta actividad como sensible y por tanto vulnerable. La compraventa de vehículos nuevos o usados también va a estar. Desde luego en autos usados se estableció una cantidad arriba de, es la fracción octava, arriba de 282,000 pesos. Cualquier vehículo que venga de más de 282,000 pesos a valor actual es objeto de esta ley. Y el que venda este coche en forma habitual tendrá que identificar al comprador. Y si el monto sobrepasa los 560,000 pesos, el lote de autos o la agencia de coches además tendrá que dar el aviso correspondiente a Hacienda. Entonces, a partir de 282,000 pesos, la compra-venta de autos usados o nuevos también entra en supuestos de esta ley. El blindaje de vehículos terrestres. ¿Cuántos de nosotros tenemos blindado nuestro coche? Salvo el licenciado Michel y el licenciado Vélez, dos más de ustedes lo tienen. Los demás, los humildes mortales, no lo tenemos, no lo requerimos. Si estuviéramos en la comisión de penal, seguramente la mayoría sí, pero nosotros no. Entonces, pero en sí misma, pues la actividad, ¿quiénes blindan sus coches? Bueno, empresarios, políticos y delincuentes, bueno, y abogados. Obviamente, coma entre todos, ¿no? Separados. No estoy evidentemente viendo. Pero entonces la ley evidentemente establece, bueno, blindaje, pues van a ser 4 o 5 perfiles de sujetos los que lo blinden y por tanto, pues vamos a identificar a todos y vamos a cruzar información y posiblemente alguno de ellos caiga. En la fracción 10, aquellas empresas que se dediquen a traslado o custodia de valores también van a ser sujetos van a ser actividades vulnerables y por tanto
las personas que se dediquen habitualmente a este custodia o traslado de valores, pues van a ser sujetos de esta ley. Tenemos otra muy importante, que es la prestación de servicios independientes, que esta es la que nos pega a nosotros como abogados o nos podría repercutir. Por el solo hecho de que prestemos servicios profesionales independientes, pues ahí va palomeándose el primer elemento del supuesto, y preparemos los instrumentos, o bien actuemos como apoderados para actos de dominio en compraventa de inmuebles. Todos los que somos abogados civilistas redactamos contratos de compraventa de inmuebles. Ya entramos en el supuesto. Todos aquellos que administren o manejen recursos, ya sea que preparemos el instrumento o actuemos como apoderado para actos de dominio, desde luego, si preguntáramos, el 99% de nosotros nunca acepta un poder para actos de dominio del cliente. Y seguro para actos de administración tampoco. Nos limitamos a actos de pleitos y cobranzas usualmente. Pero con la pura preparación de instrumentos somos sujetos de esta ley. Preparación de instrumentos para compraventa de inmuebles, para administración y manejo de recursos del cliente. O este tercer elemento, si es muy peligroso, en asesoría corporativa a personas morales, la redacción de asambleas. Y aquí sí quisiera leerles en el artículo 17 de esta ley, que va señalando todas las fracciones. En la fracción 11 nos dice que son actividades vulnerables, la 11, la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, por eso es independiente. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente o lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Entonces son los dos supuestos: se prepare para el cliente una operación o se lleven a cabo estas operaciones en nombre y representación del cliente a compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Insisto, todos redactamos siempre compraventas de inmuebles a nuestros clientes, automáticamente ya somos sujetos de esta ley. B. La administración y manejo de recursos, valores y cualquier otro activo de sus clientes. C. El manejo de cuentas bancarias, de ahorro y de valores. Seguramente nosotros ninguno manejamos los valores del cliente. D. La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. La organización de aportaciones de capital. Y aquí por aportaciones la organización de aportaciones de capital, ¿qué podemos entender? Pues lo que la autoridad quiere entender por si estamos preparando los instrumentos para la organización de aportaciones de capital. Estamos haciendo el acta de asamblea de aumento de capital y entramos en ese supuesto. Y por si nos quedara duda de que abogados de que el abogado corporativo puede estar en este supuesto, la fracción E es más contundente. Entonces, la prestación de servicios independientes en los que se prepare para su cliente, inciso E, la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Por tanto, el abogado corporativo sí es sujeto de esta ley, tenemos el riesgo y por tanto tenemos determinadas obligaciones. Como vamos a ver un poquito más adelante, esta obligación es solamente de identificar al cliente. Ya veremos todos los requisitos que tenemos que identificar al cliente. Usualmente lo hacemos ya en forma empírica, pero ahora esta ley nos está pidiendo casi un expediente administrativo de identificación del cliente
¿Para qué? Para que el día que toque la puerta la autoridad tengamos que darle información. Y el secreto profesional, pues ya luego nos pelearemos con eso. Si hay una ley de orden público que nos está obligando a llevar esta información y es facultad de la autoridad de exigirla, pues ya aquí ya quedó fuera el secreto profesional. Únicamente habrá que dar el aviso, también para que no piensen que los estoy espantando con el petate del muerto, no, solamente tenemos que llevar ese expediente. ¿Cuándo tendremos que dar el aviso? Y además ahorita vamos a ver el viacrucis de los avisos a la autoridad. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo en nombre y representación de un cliente esas actividades. Entonces, solo que actuemos nosotros como apoderados para actos de dominio y realicemos estas actividades, entonces estamos actuando en nombre y representación del cliente, y entonces aquí sí, además habrá que dar aviso. ¿Por qué? Para no quedar como testaferros, para no quedar como prestanombres, y tendremos que divulgar quién es el beneficiario final de la operación, de la compraventa que estamos realizando, del acto corporativo de sociedad que estamos realizando. Pero aquí sí se abre un foco amarillo a nosotros abogados, que tendremos en algún momento, podemos ser sujetos de molestia de la autoridad para obtener esta información, tanto por vía administrativa como por vía del Ministerio Público. Y claro, este último párrafo, después de obligarnos a dar el aviso, dice: claro, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley. Lo que quiera que eso signifique. Por fin, tengo que dar el aviso, pero tengo que guardar secreto profesional. Ya no entiendo. Si tengo que ubicar, tengo que identificar al cliente y la actividad, y se la tengo que dar a la autoridad, pues ya que me guardo de secreto profesional, evidentemente me están obligando a proporcionar. Otras de las actividades vulnerables son cuestiones de fe pública. Hoy no tenemos notarios, los notarios sí ya lo tienen muy estudiados, y todos los notarios tienen de plano una persona en la notaría encargada exclusivamente de dar avisos para cuestiones de lavado de dinero. Ya el costo, como todos sabemos, los notarios en algún momento pues se han convertido en los chismosos de la autoridad y tienen que dar todos estos informes. Ni modo, es el costo de la patente de corso de la fe pública. Querían exclusividad, pues todo tiene un costo. Querían ser en Ciudad de México solamente 270, creo que son. Bueno, pues todo tiene un costo. La autoridad los utiliza como policías o como chismosos. En estas cuestiones, en cualquiera de estas operaciones, el notario tendrá que dar el aviso, tanto notarios como corredores públicos, y también los agentes aduanales tienen que proporcionar esta información. Hay otra fracción de actividad vulnerable, que es aquellas personas que se dediquen habitualmente a la recepción de donativos. ¿Para qué? Para evitar que el Chapo Guzmán proporcione al municipio, lo cambie, lo embellezca, haga hospitales, se lo regale al municipio, y que sea un paraíso ese municipio perdido, en donde ahí vive tranquilamente y nadie lo molesta, porque es el principal benefactor de ese municipio. Aquellos que usualmente reciban donativos, ahora tenemos que ubicar estas asociaciones receptoras, tienen que ubicar a los donantes para identificarlos con respecto a esta ley. Y de aquí nos vamos a arrendamiento.
En arrendamiento, el arrendamiento es también una actividad objetivamente vulnerable, que puede ser sensible. No todos los arrendamientos, desde luego, solo los arrendamientos inmobiliarios. Arrendamiento inmobiliario y cuya renta mensual a pesos de hoy sean 141,000 pesos mensuales. Hombre, es con que reúnan 141,000 pesos ya es operación vulnerable y por tanto ya son sujetos de la ley. Y ustedes dirán, bueno, no son pocas casas las que entran en este rubro, pocos departamentos, pero pensemos en locales comerciales, pensemos en naves industriales, ya muchas alcanzan esta cantidad. Otra vez regresando a Breaking Bad, recordemos los pollos locos, creo que se llamaban, o los dos hermanos, los tres hermanos, pues era una lavandería, literalmente, y dentro de la lavandería pues estaba la fábrica de metanfetaminas, ¿no? Y pues esa nave industrial, esa nave comercial, pues adentro estaba la operación de narco. Aquí vamos a distinguir, con que sea la renta de 141,000 pesos mensual, ya es una operación vulnerable y por tanto tendremos que cumplir las obligaciones de identificar al cliente, al beneficiario controlador. Pero si la renta es de más de 283,000 pesos, insisto, cálculo a 88 pesos salario mínimo, o sea, a hoy. Si es de más de 283, además tendremos que dar el aviso mensual. Cada vez que recibamos renta, tenemos que darle aviso a Hacienda. Y ustedes también dirán, bueno, pues ¿cuántas rentas son de más de 283,000? Pues muy pocas. Solo que le rentemos al Palacio de Hierro, que le rentemos una nave industrial grande, será que le rentemos al Tribunal Superior de Justicia, algún edificio en Fray Servando, algún edificio viejo en Fray Servando, que ninguno de nosotros conocemos eso, o alguno nuevo en La Viga, pues solamente se alcanzarán estas cantidades. Bueno, pues ahí habrá que identificar quién es el beneficiario controlador, y yo supongo que sí se realizó quién era el beneficiario controlador de esos inmuebles. Pero son 283,000 pesos mensuales, o que el acumulado en 6 meses alcance esta cantidad. Por tanto, con que sea una renta de 41,000 pesos, en los 6 meses ya alcanzamos los 283,000 pesos, y por tanto ya somos sujetos de dar ese aviso. Y por tanto, lo que creíamos, bueno, 141 mensuales, pues es mucho, 283 es mucho, pero si lo hacemos en el cálculo semestral, con 40,000 pesos mensuales, ya estamos obligados por el acumulado en 6 meses. Y por tanto, pues muchos departamentos, muchas casas ya estarán en este supuesto. Por tanto, no solo hay que identificar la operación, sino hay que dar aviso. Y por tanto, nosotros, abogados que patrocinamos a nuestro cliente, tendremos que cuidar que cumpla con estas actividades. Todos diremos, bueno, no pasa nada si no doy los avisos. Pues esto es como el pago de impuestos, no pasa nada hasta que llega Hacienda. Pero si por un lado se está cerrando la pinza en cuanto a que estas cantidades ya no se pueden pagar en efectivo, damos recibo fiscal, porque no es fácil ya guardar estas cantidades en el colchón, entran al sistema bancario, hacemos la declaración provisional mes a mes del arrendamiento, al día de hoy no están conectadas el aviso de Hacienda de la declaración provisional de que, ok, recibí tanto dinero de este arrendamiento. No está el enlace directo con la UIF
para determinar, bueno, tuviste un ingreso por arrendamiento por tal cantidad, pues automáticamente entras también en el supuesto de la ley antilavado en esta otra unidad. Todavía no está conectado, y no está conectado por omisión de la autoridad, pero pues basta un sistema para que estén conectados, para que estén cruzados, y entonces pues será muy fácil que podamos incurrir en responsabilidad. ¿Por qué? Por no dar el aviso. Es como si con estas cantidades no damos recibo fiscal, pues evidentemente ningún inquilino serio nos va a rentar en él, nos va a pagar la renta al respecto. Se va cerrando la pinza, no va a ser automático, no va a ser siempre, pero se va buscando cerrar este candado. En el arrendamiento, entonces, con que sea renta mensual de 141,000 pesos, nuestra obligación principal es identificar al cliente e identificar la operación. ¿Y qué vamos a entender por identificarlo? La verdad es que afortunadamente ahí ya tenemos elementos de protección a nosotros. Pensemos que esta ley desde luego nos impone cargas, pero protege al arrendador de que quien se vaya a meter a su casa no es un narco que no lo tenemos ubicado. ¿Por qué? O un delincuente de cuello blanco. Estas normas terminan beneficiando también al arrendador, porque está la cantidad de información que le tenemos que pedir al inquilino, que entonces nos protege a nosotros como arrendadores. Por lo menos es un buen filtro de que si el inquilino no nos proporciona esta información, entonces no tenemos por qué rentarle. Es un buen filtro, muchísimo mejor que un estudio socioeconómico, que un estudio de trabajo social que le hagamos al inquilino, una inspección que hagan estas empresas raras de Promorrent, estas que venden disque seguros de arrendamiento. Es un elemento que beneficia o que puede ser un elemento útil para el propio arrendador. Impone cargas, sí, mucha carga, muchas obligaciones, pero también es un medio de protección al arrendador. Entonces habrá que dar aviso, habrá que identificar con que la renta sobrepase los 141,000 pesos. Hay que identificar al cliente, es decir, al inquilino, e identificar la operación. Y por identificar significa que tendremos un expediente administrativo de modo a disposición de la autoridad, y por cierto, lo tendremos que dejar resguardado 5 años, nada de que ya terminé de asesorar el arrendamiento y pues al año siguiente, como fue un cliente ocasional, pues ya lo tiene. El arrendador deberá de guardar esta información 5 años. ¿Y cómo debe de identificar al inquilino el arrendador? Afortunadamente la ley nos va dando las bases. Nos dice el artículo 18 en su fracción primera: 1. Identificar a los clientes, es decir, al inquilino y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión, y verificar su identidad. Ya ya es algo que hacemos diario. Pues lo mínimo que le pedimos al inquilino es un IFE, pero bueno, ahora tenemos que cerciorarnos de tener copia del IFE. De otra forma podremos incurrir en responsabilidad, multa, y por cada incumplimiento son unas multas tremendas. Verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Si es extranjero, evidentemente necesitaremos su pasaporte, necesitaremos su forma migratoria, deberá de comprobar su legal estancia en el país. 2. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación. Todos en el contrato de arrendamiento solemos ponerle y el inquilino se dedica a. Esto normalmente ya lo ponemos por cuestiones de extinción de dominio.
el inquilino declara que tiene una actividad lícita y que los recursos con los que pagará la renta son lícitos. Y entonces, pero bueno, ahora podemos pedirle información adicional al presunto inquilino, porque tenemos ya esta ley que nos dice tienes que obtener la información y como tienes que guardar la documentación, pues ya podemos exigir mucho más, ¿no? Compruébame cuál es tu ocupación habitual, cuáles son tus ingresos para guardar en mi expediente administrativo y eventualmente, pues como abogados, pues ya en caso del inquilino moroso, bueno, tendremos una herramienta adicional. Basándonos, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados ante Registro Federal de Contribuyentes. Técnicamente, todo inquilino tendrá que estar ya inscrito en Hacienda, por lo menos en estas cantidades, salvo los comerciantes, los tianguistas, los de central de abastos, pues obviamente manejan estas y muchas cantidades mayores y seguro no están dados de alta en Hacienda, pero usualmente una persona que maneje el sector financiero estas cantidades, pues evidentemente tendrá que estar dado de alta. Y evidentemente si lo maneja el sector financiero, pues ya ahorita para tener cualquier cuenta de banco, lo mínimo que necesitamos tener es ya un RFC, estar inscritos en Hacienda. Pero entonces, para identificar al cliente también tenemos que tener la documentación suficiente para verificar su actividad u ocupación. 3. Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, es decir, el beneficiario controlador. Tenemos que recabar quién es el que va a obtener al final del día el beneficio. Si es una persona que está rentando porque es un empleado, es un expatriado, está rentando la casa en Lomas Chapultepec a 170,000 pesos mensuales, la renta él directamente, posiblemente la renta de la empresa, pero tendremos que ubicar quién es el beneficiario último. Es la empresa y posiblemente los accionistas terminen siendo los beneficiarios últimos, si es que es posible ubicar a los accionistas de esta empresa, pero por lo menos la empresa ya será el beneficiario controlador. Y entonces así tenemos mayores elementos para saber este inquilino que está llegando a rentar nuestra casa de 285,000 pesos mensuales, quién es, y por lo menos que sepamos de dónde vienen los recursos con los que mensualmente nos va a estar pagando la renta. 4. Y la obligación 4 es custodiar, proteger y resguardar toda la documentación soporte, lo cual tendremos que hacer en guardarla por lo menos 5 años. Y nuestra última obligación de solamente dar aviso, brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Es decir, tenemos que abrirle la puerta a Hacienda, ofrecerle café y darle absolutamente toda la información, porque secreto profesional con estas actividades vulnerables ya no existe. Si la renta mensual es de 141,000 pesos, es solamente esta obligación de identificar al cliente. Pero ya quedamos, si la renta es de más de 283,000 mensuales o el acumulado en 6 meses, que viene a ser el equivalente a 41,000 mensuales, tenemos que identificar al cliente y a la operación y además dar los avisos. Y para dar los avisos, ahora entramos al laberinto de lo administrativo. Tenemos que darnos de alta en el portal antilavado. El arrendador tendrá que darse de alta en el portal antilavado. Tiene que dar de alta la actividad desviable concreta y tendrá que dar avisos mensuales en la misma época de la declaración anual, el día 17 de cada mes posterior a que hubo ingreso, junto con la declaración provisional
tengo que ir dando los avisos. La ley habla de que se podrán, si por un lado tengo que dar un aviso, podré, si es la misma información, pues indirectamente ya podré cumplir con las dos. Pero hasta donde tengo conocimiento, todavía no terminan de dar esa facilidad administrativa y tenemos que dar los dos avisos. Por un lado, el aspecto tributario y por otro lado, el aviso para efectos de esta ley, que es exactamente la misma, pero es un costo adicional y por tanto el contador nos va a cobrar más. O mejor, podremos tener una sección del despacho dedicada a actividades vulnerables y entonces todos los expertos de la Comisión de Antilavado de Dinero ya en sus despachos ya tienen una sección respectiva en donde es un servicio adicional al cliente. Ya no solo el aspecto netamente corporativo, sino la sección de administración de estos avisos a sus diversos clientes. ¿Qué obligaciones tiene el arrendador con respecto a esta ley? Entonces, primero identificar al cliente arrendatario, ubicar, proporcionar la información de actividad y ocupación, tener la información sobre beneficiario controlador, incluyendo los datos fiscales, tanto del inquilino como del beneficiario controlador, es decir, de quien recibe al final del día los beneficios. Y tenemos que custodiar esta documentación por 5 años. ¿Qué obligaciones tiene el inquilino derivados de esta ley? Proporcionar la información. Es obligatorio. Si quieres que te rente, tienes que darme esto. Si no me la das, pues simplemente no te rento. Pero puede ser que el cliente llegue con nosotros, oye, pues fíjate que ya celebré, tenía yo mi machote de papelería y ya, la persona de la inmobiliaria me hizo el contrato y pues ya celebré el contrato y resulta que los montos exceden los mínimos y por tanto es actividad vulnerable para efectos de la ley y no le hemos pedido al inquilino esta información. El que está en falta es el arrendador. A quien va a multar Hacienda es al arrendador. Pero en fin, el inquilino tiene obligación de proporcionar esta información, que lo permita ubicar, lo identifique. El inquilino entonces, ya sea presunto inquilino o ya inquilino en forma, tiene que dar la información de su actividad u ocupación y esta ocupación se la podemos ir pidiendo periódicamente. Como yo tengo que dar aviso mensualmente, pueden cambiar las circunstancias. Entonces, bueno, hoy te dedicabas a esto, pues ahora cada 6 meses, por lo menos, te voy pidiendo, actualízame a qué te dedicas, para saber los recursos, de dónde provienen. O podríamos llegar al caso, si el inquilino es muy latoso, pues entonces le hago el requerimiento mensual, actualízame tu actividad o tu ocupación principal. Ya si entramos en una guerra con el inquilino de a ver quién da más data, pues esta es una herramienta al arrendador. Obviamente el inquilino tiene que proporcionar la información de beneficiario controlador y con datos fiscales en su caso. Si hubiera datos fiscales, obviamente en México, hace poco me tocó empresa ecuatoriana, pues obviamente dijo, pues el beneficiario controlador es esta sociedad, tuvo que comprobar que existía la sociedad, tuvo que, obviamente, con el equivalente a la escritura respectiva, postillada, en su caso traducida, etcétera, en fin, y que estaba dada de alta ante el fisco correspondiente, en ese caso era Ecuador. Y nosotros ya cumplimos con la autoridad mexicana ubicando a esa persona con todos esos datos. Si no me indicas quién es, pues entonces no tengo obligación de darte la posesión. Y la ley nos dice que está prohibido al arrendador ejecutar el contrato si no se proporciona esta información.
Por tanto, sí hay que requerirle formalmente al inquilino que nos la proporcione. Ya sea el presunto inquilino, obviamente si es presunto inquilino es mucho más fácil porque no le rento si no me la da. Pero si ya está ocupando, hay que requerirle formalmente, evidentemente no hay ninguna formalidad específica, bastará incluso el correo electrónico, bastará la carta con acuse de recibo. Te requiero para efectos de esta ley, proporcióname todos estos elementos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es el beneficiario último de tu actividad? Y con la comprobación, con la documentación respectiva. Pero nos dice la ley, está prohibido el que ejecutes el contrato. Por tanto, si celebramos el contrato, todavía no le damos posesión al inquilino, no estaremos obligados a dársela mientras no nos cumpla con esta documentación. La ley dice incluso, vaya, es una prohibición, nos impide ejecutar el contrato de arrendamiento. De hecho, la ley dice, nos prohíbe siquiera celebrarlo. Incluso ahí entraríamos en un problema. Si no hemos dado la información y ya lo celebramos, técnicamente nos podrían ya imponer la sanción administrativa. Pero por lo menos debemos no ejecutarlo, no dar la posesión, mientras no nos proporcionen esta información. Y por tanto, esta prohibición, curiosamente, termina siendo una protección para el arrendador. Mientras no me des toda esta información, como no sé exactamente quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas y de dónde vienen tus recursos, no tengo obligación de proporcionarte, de darte posesión del inmueble. Y obviamente la ley dice, y sin responsabilidad alguna. Así que pues tenemos la excepción respectiva cuando el inquilino nos demande el cumplimiento del contrato. Pues, no. Mientras no me des esta información, no tengo obligación de darte la posesión. Y por tanto, si no ha entregado la posesión, tenemos prohibido como arrendadores otorgarla. Y obviamente no estamos obligados a ello. Y aquí nos viene la duda. Ya le requería al inquilino que me dé la posesión, que me dé la información. No me la da, pero ya tengo un contrato que me vincula y aparentemente yo, arrendador, soy el que estoy incumpliendo porque el contrato dice que debo de darle ya posesión. Puedo esperarme a que el inquilino me demande el cumplimiento del contrato y tendré la excepción respectiva de no estoy obligado a darte la posesión mientras no me cumplas toda esta información. O podemos tener una actitud un poco más activa y demandar nosotros la cancelación del contrato. Nuestros clientes nos dicen eso, demanda la cancelación del contrato. Se oye muy bonito. Pero ¿cuál es el esquema? ¿Nulidad del contrato o rescisión del contrato? Nulidad del contrato, teoría, y la verdad es que vengo a planteárselo a ustedes. Yo hoy vengo a la asesoría con la crema innata de la Abogacía de México para que me resuelvan esta duda. Nulidad o rescisión. Nulidad, ¿por qué? Por una ilicitud en el objeto. Podría ser el objeto en sí mismo, el objeto prestación. Pues no me queda claro. El objeto, obviamente el contrato tiene que ser lícito y posible. Pues el arrendamiento es lícito, la posesión es lícita, pero no estoy cumpliendo un imperativo de la ley. No me queda claro que la ilicitud sea en el objeto. Pero por otro lado, la rescisión, para que sea rescisión, partimos de la base de un contrato válido. Solamente podemos rescindir aquello que es válido. Pero si la propia ley nos dice, no puedes... Y el segundo párrafo del 21 dice, quienes realicen las actividades vulnerables deberán abstenerse sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto u operación de que se trate cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación. Entonces, no debo celebrar el contrato. Entonces, es una ilicitud por parte del arrendador haberlo celebrado, y entonces
estaría yo demandando la nulidad por mi propio dolo, porque yo soy el que está incumpliendo, pues no hay forma. O es rescisión, pero para que sea rescisión tiene que ser un contrato válido, pero si la ley me dice que no puedes realizar el acto, pues hay una prohibición, hay un acto ejecutado contra una ley prohibitiva, y entonces pareciera que otra vez nos regresamos a nulidad. No sabemos si sea relativa o absoluta, porque será convalidable, aunque si nos da el inquilino la información, pues ya convalidó. Claro, administrativamente no nos vamos a librar de la multa, porque Hacienda eso sí nos va a multar. Pero entonces ya tampoco nos solucionó el problema, porque ya tenemos al inquilino ahí metido. Claro, ni modo, ya lo tenemos, le demandamos la nulidad del contrato, nos convalida, vaya, cumple con este requisito que curiosamente es administrativo, pero la ley administrativa nos da un elemento sustantivo de no puede celebrar el contrato sin esta información. Y por lo menos, si el inquilino proporciona la información, ya al menos ya sabemos quién es. ¿Qué tendremos que hacer? Entonces, en los avisos mensuales, pues irle dando lata por medio de Hacienda hasta que corran a este inquilino pernicioso. Pero ya será una cuestión extra legal. Pero entonces pareciera que la acción que nos genera es de nulidad. Al día de hoy todavía comenté con 2 o 3 jueces, desde luego no les ha llegado ninguna acción de esta. Cuando se los he planteado me dijeron, bueno, ¿y de qué me hablas? La verdad es que yo cuando entré en este tema fue por diversos contratos que tenía que cancelar, que ya el cliente afortunadamente la había regado. El cliente había ido con la inmobiliaria, habían celebrado los contratos y no sabían qué clase de sujetos, de fichitas tenían por rentando la casa, y entonces tuvimos que entrar a tratar de cancelar los contratos por esta vía. Pero vaya, al día de hoy no hay, hasta donde tengo conocimiento, no hay litigios al respecto, pero técnicamente puede haberlos, y por lo menos nuestra actividad como abogados, no solamente curativos, no solamente para enmendar los problemas de los clientes a través de tribunales, sino como asesores, es si es un arrendamiento de estas cantidades, entramos en el supuesto y por tanto hay que cumplir. Si ya se entregó la posesión, pues obviamente tendremos que, ahí dice muy elegantemente, acción para concluir el contrato y recuperar el inmueble, lo que quiera que eso signifique. Parece ser que nos vamos más por acción de nulidad que por rescisión. ¿Qué obligaciones tiene concretas el arrendador? Entonces, darse de alta en el portal, registrar la actividad vulnerable concreta, y en su caso, si sobrepasan los 283,000 pesos o los 41,000 que en el acumulado semestral ya exceden los 283,000 pesos, tendremos que dar los avisos mensuales, y si no lo hacemos, cada incumplimiento son multas de cerca de 200,000 pesos. Entonces posiblemente más estemos gastando en el pago de multas que lo que recibimos de rentas. Entonces puede ser. ¿Qué riesgos tiene el arrendador? ¿Por qué entonces como abogados por qué nos importa esta ley? Primero, por las sanciones administrativas. Hace unos meses en alguna actividad, en alguna empresa, no por arrendamiento, por alguna otra causa, en Mérida, me parece, en Mérida o Cancún, alguna empresa, la AGUIF, le acaba de fincar responsabilidades y le fincó tal cantidad que ya la empresa ya tronó. ¿Por qué? Porque estas sanciones administrativas son importantes. Podría darse una presunción de actividades ilícitas. Puede ser que el arrendador no cumple estas obligaciones por desconocimiento o por dolo, pero la autoridad podría llegar a presumir
una colusión y por tanto una delincuencia organizada y que es parte del lavado de dinero, y por tanto podría haber una presunción de actividades ilícitas. Desde luego, los riesgos que tiene el arrendador es que se activen las alarmas de lavado de dinero y entonces que tengamos a la autoridad fiscal no solo viendo la cuestión del antilavado, sino de una vez que le avise a su compañero de fórmula del SAT y empiece con la auditoría fiscal de contribuciones. Hay una serie de delitos que podría haber. Todos estos delitos con relación al lavado de dinero son dolosos, pero ya sabemos que para la autoridad ministerial todo es dolo, salvo que 7 años después, mediante el amparo respectivo, se compruebe que no había dolo de nuestra parte. Y entonces hay una serie de delitos que podrían cometerse con relación al lavado de dinero. Y finalmente, esta actividad del lavado de dinero podría derivarse en que fuera en alguna de las 5 actividades delincuenciales objeto de extinción de dominio, que prácticamente es trata de blancas, narcotráfico, delitos contra la salud, y se me están escapando robo de coches y secuestro y algún otro, un quinto se me está escapando, y trata de personas. En fin, podría derivarse este lavado de dinero simplemente a delincuencia organizada y por tanto poner en riesgo el inmueble para efectos de acción de extinción de dominio. En extinción de dominio, al día de hoy, el tema ya ha bajado de importancia. El tema estuvo muy en boga a nivel local en el sexenio de Marcelo Ebrard, porque era una política de gobierno el disminuir o debilitar a los grupos delincuenciales. Se comenzó en todos los lugares tratantes de personas, se inició en la Doctores para todos los lugares estos que desvalijaban autopartes, pero fue tan duro el programa de gobierno que hubo una gran cantidad de daños colaterales. Incluso aquí en Navarra, cuando estaba en aquel entonces, hubo 2 o 3 sesiones que tratamos el tema de la gran cantidad, al grado tal que si llegaba la camioneta robada y llegaron a la mini bodega, de las que ya hay muchas, empezaron a guardar la mercancía. En ese instante cayó el operativo porque la camioneta tenía GPS, detectaron que era mercancía robada y lo que hizo la autoridad fue asegurar no solo la bodega y esa bodeguita, aseguró todo el conjunto de bodegas e inició acción de extinción de dominio respecto de todas las bodegas, incluyendo a los otros 300 sobre 300 clientes de las bodegas, y hubo un daño colateral tremendo. Actualmente ya bajó eso de extinción de dominio en el sexenio que está por terminar. La verdad es que le bajaron y ya solamente se han ejercido acciones de extinción de dominio muy puntuales, muy estudiadas, pero a nivel local sí llegó a haber una verdadera persecución y un abuso en la figura jurídica para buscar esta extinción de dominio como debilitamiento de grupos de delincuencia organizada. Para efectos de nuestra plática de hoy de arrendamiento, es un tema en el que podría derivar ya en último momento algún incumplimiento que tenga el arrendador al respecto. La ley nos habla de unos entes colegiados, que estos entes colegiados pueden registrarse y son los que van a proporcionar los avisos y los informes de los clientes. Es decir, yo ya particular ya no lo hago, ya no contrato al despacho, al área del despacho de todos los abogados de la Comisión de Lavado de Dinero. No, podría ser un ente colegiado. Eso significa que la Comisión de Lavado de Dinero
de aquí de la barra podría convertirse en este ente colegiado y brindar un servicio adicional a nosotros, sus agremiados, para dar este servicio. Desde luego implica pues, toda una administración de estos avisos, pero curiosamente la ley dice, pues, en lugar de que, lo que busca la ley, en lugar de que 10,000 particulares me estén dando aviso, mejor establezco uno o varios entes que los engloben, que ellos sean los que administren, los que filtren información, y Hacienda pues nada más reciba la información de algunos de estos entes colegiados. Al día de hoy, hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguno más que el sistema financiero. No, ni siquiera. Los colegiados Sí. y Sí, bueno, sí, los notarios consideran los fedatarios. Pero, pues bien, la barra podríamos, a través del coordinador, o establecer, votar unánimemente que el coordinador sea nuestro nadie reporta. coordinador colegiado. En fin, sí, desde luego, al día de hoy no se está reportando, es muy poco. Pero tenemos la latente. Regresando un poquito a esto de los abogados apoderados, recordemos esta fracción 11, la prestación de servicios independientes, es decir, nosotros abogados postulantes, abogados asesores, podemos ser sujetos de esta ley por la sola preparación de los instrumentos o que actuemos como apoderado para actos de dominio, pero con preparar los instrumentos de compraventa de inmuebles, que administremos y manejemos recursos del cliente, que pues a final de cuentas siempre manejamos, o muchas veces manejamos gastos. Podríamos llegar a ese extremo de que como estamos administrando recursos del cliente, el anticipo de gastos, podríamos estar en ese supuesto. O bien simplemente con la preparación de los instrumentos y la asesoría corporativa de personas morales, ya somos sujetos de esta ley. Por tanto, tenemos que, como conclusión, podríamos decir, salvo la mejor opinión de ustedes, que aunque esta ley aparentemente es administrativa, solo le han hecho caso las entidades financieras, que es sobre las que está haciendo todo el tiempo, que son los notarios, ellos sí han tenido una capacitación muy importante y tienen una persona asignada ahí todo el tiempo en la notaría que solamente da los informes. La verdad es que el notario solamente firma los informes y bueno, y lo hace electrónico, ya a veces ni siquiera los firma, sino confía plenamente en el pasante que hace los informes. Pero fuera de ahí, nosotros como abogados postulantes podemos tener clientes en muchas de estas actividades vulnerables, no algunas solo que se actualizarán solamente que tengamos algún cliente muy particular, muy específico, de empresa de blindaje. Si hiciéramos la encuesta, pues solamente uno de nosotros 40 tiene como cliente una empresa de blindajes. Pero al pequeño lotero de coches, al arrendador de más de 41,000 pesos de renta mensual, la mayoría de nosotros sí tenemos como clientes a estas personas y por tanto es una ley que, aunque todavía no se implementa mucho en esto, no se le está haciendo mucho caso, pero hacia allá vamos. Hasta el año pasado estaba medio dormida la ley y las autoridades. A partir de que el año pasado le jalaron las orejas a Estado mexicano de que no estamos cumpliendo con los compromisos internacionales de lavado de dinero, empezó a reactivarse y por tanto seguramente habrá mucho más actividad a futuro. Así que vale la pena ir analizando estos aspectos que hasta en una cuestión tan de todos los días como es el arrendamiento podemos ser sujetos al respecto. Pues algo su mejor opinión, pues les agradezco mucho su paciencia y desde luego estoy aquí para sus comentarios y dudas y críticas. Muchas gracias.